porque ayer salieron los índices de pobreza. Lo va a dar el coronel yo, espía que vino con todo. Bueno. Salieron los índices de pobreza. La verdad, a ver, este 35,4. Sí. Y son números todavía que no está impactado acá. Antes de las PASO. La de Balueta de las PASO. La no está UCA ya impactado. dijo arriba del 40. Más de 40. Lo para fin de año. triste y lo terrible es el 52,2% En los jóvenes. de niños. Nos debe la política el acuerdo nacional, la pistola, porque si vos haces un acuerdo nacional de que los supermercadistas no aumentan y vos le seguís con la inflación en el 4%, al otro día se terminó el acuerdo nacional. Se acabó el acuerdo nacional. Se viven cagando entre todos. Y en el medio pasan estas imágenes que están viendo ahí. No son de Bangladesh, ni de Ruanda, ni de... Esto es de Buenos Aires, Argentina, es esto. Buenos Aires y el norte Y argentino, porque el norte, desagregado, el desagregado. No, y pero el si ves los números, si ves los 40% números. en varias provincias del norte de pobreza. Si ves los números. Ahora, la clave es lo que vos recién Lo que se dijiste. agrandó en este último año. Pero ¿Por qué? La cantidad. Por el tema de los Sí. alimentos, la inflación en alimentos, lo dijimos acá todo el año, la inflación en alimentos estaba por encima de la media. Cada uno de los meses que se medía la inflación, si daba 2, la inflación en alimentos era 3. Si daba 3, la inflación en alimentos era 4. Estos números de pobreza están estrictamente vinculados con la imposibilidad de muchos ciudadanos de acceder a la alimentación. Adorni, buen día. Muchas gracias por haber venido. Bienvenido. Muchas gracias. Nada, estamos viendo números indignantes. Yo ya no sé qué editorial hacer. O sea, no uno sé. está indignado de indignarse. Meterme mirá. por el televisor. Estoy indignado de indignado. Sí, tal Claro, cual, yo tal no cual. quiero, lo Ya no sé hablábamos qué ayer, editorial hacer, intratables, en serio te digo. no quiero trabajar más de indignada. Y hay que ponerle la cara, porque Realmente, hablar de pero no. porcentajes es casi un eufemismo para hablar de la pobreza. Hay que ponerle la cara, hay que mostrar estas Sí. imágenes. Hay que decir que en la provincia de Buenos Aires, toda una provincia de Buenos Aires de pobres, 16 millones de pobres. Sí, casi. 16 Pues millones una de provincia de pobres, Buenos una Aires provincia de Buenos entera. Aires entera de pobres. Hay provincias argentinas en el desagregado, en el norte del país, en Ahí donde está, la mirá. pobreza es de más del 40%, en algunos casos llega al 50%. A ver, Manuel. Buen día. Buen día. A ver, primero no hay nada que sorprenda, ¿no? Está claro que yo me quedo con la frase que vos dijiste, me parece que la política de décadas nos debe una explicación y se tiene que hacer responsable. Te juro, boludo. Uno de cada País 3 argentinos pobres sobra cuando comida. hace 45 años, que en la historia de un país no es mucho tiempo, la pobreza era del 4%. Y con este discursito de que el Estado nos va a salvar de todo y que la ayuda social es lo único que nos va a sacar de la pobreza, lo único que hicimos fue multiplicarla por 6 Puta, ¿usan el 70% del presupuesto o me equivoco? El 70% del presupuesto en ayuda social destinado a y gasto se social. incrementó. Pero sería más alta. Y se incrementó. Yo le preguntaría Sí. a Dorni, Ahora- si no tuviéramos los planes sociales, si no tuviéramos ese colchón que le pone plata en los bolsillos todos los días a los compatriotas pobres, ¿sería más alta peor. la cifra? No, está claro que habría más gente que no come, porque hoy de ese porcentaje hay un 7.7% de la gente que es indigente, o sea, que no Exacto. pone un plato de comida todos los días arriba de la mesa. Pero el peor dato es que los menores de 15 años, Ese es el peor, eso es tremendo. hay más chicos 52%. pobres que no pobres. Entonces, cuando vos eso tratás de jugar un poquito con qué se viene a la Argentina en el futuro, lo que te das cuenta es que los chicos que te tienen que hacer en el futuro una Argentina mejor, una Argentina con crecimiento, con trabajo y que se tienen que destacar, hoy no los estás alimentando y si no los estás alimentando tampoco los estás educando bien. Entonces la Argentina que te espera no es una con un 35% de pobreza, es una con un 60 o un 70. Mientras tanto, el presidente se sigue en la gira Magical Mystery Tour, en la gira del Si Se Puede, que empezó el sábado y que va a ser 30 fechas en 30 lugares. Ayer estuvo en Junín, cuando dieron los números, y decía lo siguiente. Ahora viene algo distinto, viene el crecimiento, viene el trabajo, viene la mejora del salario y el alivio a fin de mes y en el bolsillo. Y eso pasa ¿por qué? Porque el esfuerzo que hicieron en todo este tiempo no fue en vano. Podemos y tenemos que ir por otros se puede. El se puede que todos estamos acá convocados a hacer. Que es que se puede dar vuelta a esta elección. Se puede dar vuelta a esta elección. La elección no existió, ¿cómo es? ¿Se puede dar vuelta? No ¡Arriba el existió. PRO! Estoy justo que estamos hablando del presidente Macri, que sigue gritando. Llegó Esmeralda, buen día. Buen día, Mariano. ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Gracias. Estamos hablando Gracias justo por de invitarme. un tema Hola a todos. heavy metal, pero bueno, ¿Cómo están? es un tema de lo que a Hola, vos te Sol. gusta hablar también.
¿no? Que es la Gracias por coyuntura, invitarme. que es la coyuntura nacional, por supuesto, ¿cómo no te vamos a invitar? Estamos hablando de Gracias los por índices. invitarme, gracias a todos. Cuánta papeleta con la que vino. Sí, tremendo. No, me lo dieron vino ustedes. muñida de papeles. Es de acá, Perdón. ¿no? Me lo dieron acá, la rutina. Es la rutina. Estamos hablando de los porcentajes que salieron ayer del INDEC sobre la pobreza, la indigencia, familia tipo, canasta y demás. Y estamos, viste, ya no sabemos qué más enojarnos para que alguien se ponga las pilas, viste, porque no. O sea, prometieron pobreza cero. Empezó por algo. Por pobreza. Cero todavía no. No, más no, que no. eso, Pero más que queremos pobreza escuchar- cero, más que pobreza cero, el presidente dijo, yo quiero que me evalúen Por cuando afuera. termine el mandato por los índices de pobreza. Pero estamos dispuestos a escuchar la verdad. Pero no nombró nunca más Estamos la dispuestos a pobreza. escuchar que la Sí. deuda no se va a poder pagar, que la inflación no se va a resolver tan fácil, que la plata no alcanza, que alguien va a tener que ceder. ¿Estamos preparados para escuchar eso? ¿O estamos más preparados para escuchar lo que dice Macri de que se viene la prosperidad? Bueno, pero también- a escucharlo a Alberto Muy bien, Fernández prometiendo muy que bien, viene Sí, una pero buena ¿vos le también creés hay cuando verdades, Macri ¿no? habla Que no se dijeron y que donde no se ahondaron, donde no se ahondó, que también lo dijo el propio Kicillof en su momento. ¿Cuáles ¿no? son? Lo cierto es que el kirchnerismo recibió, o sea... 200 mil millones. No. De deuda. O sea, el kirchnerismo recibió un país con 240 millones de dólares, dicho por Kicillof. Agarrá tranquila el teléfono, No, no lo hay tengo acá, ningún pero lo tengo problema. anotado. El macrismo lo llevó al 330.000, es decir, que él pidió 88.000 más. El Está hablando de la deuda, 65% es de esa también- nueva deuda fue para pagar deuda vieja, un holdout, un clap del país, Venezuela, deuda ¿Es con así, las créditas. Adorni? Por ahí, ¿Es así por eso? ahí Sí, a Pablo ver, puede decir un poco el más acerca de kirchnerismo- esto. El kirchnerismo terminó con una deuda de 240.000 millones 200 de dólares o no. de dólares y hoy es de 340.000. Sí. Pero de todas maneras, Pero hay chicos, creo que países... esto no es una cuestión de Igual- partidos políticos. Esto es una No, no, vergüenza por eso. para todos nosotros. No me Sí. importa el kirchnerismo, Igualmente- no me importa Macri, me importa que no haya gente que se muere de hambre, loco. Y- Corten con la grieta. Hagamos que la Pero gente es verdad. tenga para No, comer. pero que Sol- tenga laburo. Es Sol, una yo vergüenza. estoy de Sol, me acuerdo hicieron con vos una que pregunta sí, y yo sí. contesté con Perdón. el dato que me Sí, preguntaron. no es como vos, Sol no la No, tiene. no, Al margen, no. yo... Para mí tenemos Digo, que quizás terminar acá con la me grieta co- y fijarnos en la gente, que es lo Acá único me que conocen, importa. No, saben pero que quizás- yo, para mí la grieta es de los últimos 70 años, son todos responsables. Para mí no hay grieta en eso, para mí son todos responsables. Yo tampoco. Hay países mucho más endeudados que Argentina y son países que no tienen desocupación, que no tienen hambre, que no tienen pobreza. Entonces no es una cuestión de deuda. La deuda es si querés, un condimento más para achacar o para engrietar Sí, más porque lo en único la que falta es que nos situación. revolvemos con los pobres. Pero sí es cierto ¿Te que... cabe alguna duda? ¿Te No, cabe pero es alguna verdad, duda? Mariano, ¿Te cabe vos alguna sabés duda que- que se usan los pobres para la campaña? En democracia, vos sabés puede. que en democracia nos dijeron que con la democracia se come, se educa y se cura. El tema es que nos creímos que había que quedarse con la frase y que la democracia solo iba a hacer todo y no hicimos nada atrás. No generamos trabajo, no generamos riqueza, nos aislamos del mundo. Entonces la verdad es que no hemos sabido qué hacer con la democracia y lo único que hemos hecho es esto, es multiplicar pobres. Es Y verdad. multiplicar un sistema de asistencialismo que no le hace bien a la Argentina. Pero, Manuel, Esto hay que entender que la única manera de salir de esto es con laburo. Convengamos Todo que lo no es, lo demás es mismo, verso. no es lo mismo, vos lo dirás mejor que yo, la deuda pública que una deuda con el FMI que te exige condiciones y cogobierna junto con el mandato que rija hacia No, Macri es o lo Alberto. mismo porque cuando te quisiste Es ir lo a endeudar, cuando no era el FMI, no te quisieron prestar más porque no hacías las cosas que tenías que hacer. El FMI fuiste a pedir y claramente, si yo voy a pedir un crédito a un banco, ¿quién me pone las condiciones? ¿El banco o yo? El banco. Y acá pasó lo mismo. Digamos, y una tasa baja. O sea, el tema de la discusión de deuda es una discusión técnica. Acá el problema pasa por otro lado, no por la deuda, por si saliste a endeudarte Pero con A o con B, o si te endeudaste mucho o poco. Acá el problema es que vos no generás laburo. Vos Claro. hace 10 años que no Sí, creces. Muy interesante lo que La Eso es. región, ¿sabes lo que pasa? La región en los últimos 25 años se la pasó creciendo y Argentina no. El mundo, en el último cuarto de siglo, bajó la pobreza a un tercio de lo que la tenía. Nosotros la multiplicamos por Ese dato, 7. perdón, Manuel, Eso ese dato es central, me parece absolutamente Sí. relevante. El mundo, repetilo, el mundo, El mundo, en el redujo último la cuarto pobreza en de el último siglo- cuarto de siglo. Exacto. Nosotros en Menos el la último Argentina. medio siglo la multiplicamos por 7. Hoy Entra, la pobreza en el mundo... dato- Un segundo, entra, Damián, entra. Buen día, Damián. Buen día, ¿cómo les Buen va? día. Nada, estamos Bueno, y Damián publicó un estamos tuit. hablando con esto, estamos hablando de este tema Damián que la verdad que publicó un tuit revelador respecto de los índices de pobreza desde Alfonsín para acá, que me parece extraordinario. Sí, la verdad Juguémoslo, que- juguémoslo, estás, Manuel, todos atentos, dale, empecémoslo. Sí, ¿Lo sí, tenés sí. para tirar Sí, en la claro, pantalla, claro, Maxi? claro. A Lo ver. pongo ahora, si lo tenés. Dale, Lo- Maxi.
Vamos con esto, por favor. Mirá, la realidad que nosotros lo que hicimos es un estudio ahí sobre qué pasó con los cierres de cada presidencia. Sí, ahí está cerrando Viñone, el último presidente de facto. Y está Y asumiendo Alfonsín. Raúl que terminó Alfonsín. con la hiper, por eso el número de Alfonsín es espantoso. Bueno, Claro, pero, a ver. la realidad que el número de Alfonsín en la década del 80 no había superado el 20%. Es más, cierra su presidencia con el 19,6%. ¿Qué pasa? Cuando asume Menem, a los 2 meses, la inflación ya era del 38,3%. O sea, estamos hablando, Alfonsín, no había datos del INDEC. En ese momento se tomaron fuentes de Centro de Población, Empleo y Desarrollo de la Universidad de Buenos Aires. Alfonsín, a los 2 meses de asumir Menem, había dejado 38,3% de pobreza. Cuando pasamos a Menem, en la primera presidencia de Menem, la pobreza baja bastante. Claro, porque él prometía salariazo y revolución Salariazo y productiva. revolución ¿se productiva acuerdan? eran los Era el spots leitmotiv de campaña, sí señor. ¿Cuánto deja de pobreza Menem en la primera presidencia? Dato del INDEC, 22,2%. O sea, él la baja. Baja Casi. muchísimo la pobreza, Menem. ¿Qué pasa en octubre de 1999 en su segunda presidencia? El final de la segunda, cuando sube de la exactamente. Rúa. Ya la pobreza había subido a 26,7%. Muchos me decían en el tuit dice, pero bueno, entonces Menem fue el mejor. Fue el que menos pobreza tuvo, sí, pero ojo. Había convertibilidad. Tenías desempleo, privatizaciones, un fuerte endeudamiento y lo importante que logró Menem es que no había inflación. Por la Es que la convertibilidad. inflación es La el inflación peor es- veneno de todo. Caballo. La bomba Bueno. explotó cuando se... Caballo, en realidad. formó el 1. Exactamente, pero digamos, no tener inflación es fundamental para la pobreza. Ningún porque país de la región tiene la inflación, tiene No. ni un atisbo de lo que tenemos nosotros por mes. Para que la gente entienda, ¿cómo se mide la inflación? Por nivel de ingreso. O sea, se mide ingresos. La pobreza estructural es otra cuestión, pero la inflación la medimos por ingreso. ¿Cuánto es una canasta básica total? Hoy 33.000 pesos. Y es ingreso. El que no llega es pobre. Es pobre. Médicos, docentes, o sea, ni siquiera es el que, no quiero ir a jubilado. laburar porque los argentinos son todos vagos. El jubilado. Bueno, esperá, lo que dice Sol, médicos, docentes, ¿qué quiere decir eso? Que hay gente que cayó de la clase media a la pobreza Eso es lo que durante se la dio presidencia en de Macri. estos Y eso se números, explica chicos. en la En estos votación. números. ¿Por qué te pensás que no lo votaron? Porque la gente Ay, se cayó de la cayó clase media, se a la cayó a la pobreza. pobreza. Pero ¿por qué no anda, En Mariano? este gobierno, 1,5 millones de Mariano, chicos más porque en no un anda. mes. No lo votan porque no funciona esto y no fueron capaces en 4 años de hacerlo funcionar. Porque todos esos que van al Sí se puede, con la banderita argentina, que a mí me encanta que vayan, Sí. porque me encanta que vayan, que lo apoyen al presidente. Funden, no sé, pongan empresas, empleen argentinos. No ponen empresa, no ponen argentinos a laburar. ¿Sabes por qué? Porque no les conviene. Claro. Porque si yo tengo ¿Cómo un puede palo, ser? si yo tengo un palo en la mano, lo pongo en el banco y que me dé intereses y no voy a ponerme a renegar con empleados, Sí. porque eso lo tiene que Es el generar el famoso, el que gobierno. quiere ayudar, que ayude con El su gobierno bolsillo, tiene que chicos. generar las condiciones para que todos nosotros trabajemos bien y eso no lo nunca logran. pisó una villa miseria. El gobierno nunca supo lo que era abrir una heladera y verla vacía. Sí. El gobierno nunca vio a los pibes descalzos. El gobierno nunca se preocupó si lo vacunaban. El gobierno nunca se preocupó si los pibes tenían frazadas y sábanas y dormían en el medio de camas con perros para que le dieran el calor que no le daban las estufas. Bueno, también no es- jodan, hay que ir, tiene que bajar de las empresas. Tenemos un gobierno lleno de empresarios que no tienen convivencia con la realidad. Pero La sí. realidad es la pobreza, Pero que es lo sí, que nos Esmeralda. pasa. No, pero si bien es verdad que la pobreza, por supuesto, este gobierno no lo supo achicar, y es verdad, y estamos aún peor que antes, Sí. porque no se hicieron bien las cosas, también es verdad que hay que ver la película completa. Quizás Porque hay que- tenemos fallas. Hay que ver la película completa, que esto viene de gobiernos populistas anteriores Pero ¿sabés que lo que nunca pasa, pudieron Esmeralda? terminar, nunca Esmeralda, pudieron, nunca, es perdón, la Luis, esencia nuestra, pero nunca es pudimos nuestra esencia. Perdón. Los argentinos, no Arrastramos. importa el gobierno, no importa la gestión. Los argentinos Los somos argentinos, así. estamos de Somos acuerdo. así con los militares, somos así con el peronismo, somos así con Menem, Sí, pero también- somos así con Alfonsín, Bueno, pero- somos así con Macri, Bueno. con Cristina. Y eso- Vivimos cagándonos, Está no bien. laburamos, somos vagos, Estoy de queremos acuerdo. vivir de arriba. Esa es la realidad. Estoy de acuerdo, como también Somos. podemos ver ahora que todos los medios que están viendo que sí se puede dar vuelta a la situación, todos están dando vuelta a los medios. No estoy hablando particularmente de esto, ni muchísimo menos, ¿no? Pero están todos los medios dándose vueltas. Yo veo ¿Dando como de vueltas repente, de qué? ahora ¿Vos? todos, incluido, Perdón, lo voy a decir La Nación, Esmeralda. que es el diario de mi familia. O sea, miren Epa. hasta dónde Pero ¿qué es llego. lo que- O sea, hasta ahí llego. Pero Hasta- se corren de Macri, apoyar a otro no gobierno. apoyan a Alberto, se corren de corren Macri de porque lo de Macri Macri. fue un fracaso. Porque acá se puede No, llevar se puesto a puede, Horacio porque se Rodríguez puede, Larreta. Ahora, hay una cosa que sí quiero- Escuchá, pará, Perdón, se Mariano. puede llevar puesto a Horacio Rodríguez Larreta, que es una gestión espectacular. Por eso se Espectacular. corren.
Por eso se corre. Se trata Como del menos pasó en peor, Mendoza. Mariano, ¿Viste? del menos peor, se trata del menos peor. No, no sé si es el menos peor o el menos. Para mí no es así, pero de todas maneras, o sea, yo creo que lo que está pasando ahora, o sea, es que el pueblo habló. O sea, en Mendoza, el PRO dijo, bueno, si por lo menos con ganar nos Cornejo. vamos... La mejor, y no solo la que mejor ganaron por 12 gobernación puntos, que sino tuvo que ganaron Mendoza por 17 en puntos. décadas. La mejor Y esto gobernación quiere que decir tuvo el Mendoza. 83% Mendoza es otra galaxia. Pero a todo Mendoza esto le está ganaron mucho más avanzado que nosotros. El 83% que de todo la el gente país. votó, Mariano, votó. Y Mendoza, antes no votó. no Entonces, quisieron hacerla evidentemente, nacional, hija. la- No lo dejaron ni acercarse. Le dijeron ni agarre la ruta. Lo sacaron de Ni la estuvo ficha. ni en la foto. Vos sabés que yo te y esto no es una discusión para toda la audiencia, decimos No, que nos queremos y nos no, llevamos está todo bien, Esto estamos- no hay grieta, acá hay simplemente No, respeto. no y es una discusión. es La una hicieron discusión. provincial, Esmeralda. Ahora, La sí, hicieron provincial. Pero ahora votó el 83% de la población, antes no. Entonces, ¿qué está pasando? La gente no quiere que vuelvan. Está muy claro. Eso es lo no que quiere pensás que vos. vuelvan. No, Las buenas se está gestiones mostrando, cortan se está dando boleta. vuelta. Las buenas Y a gestiones todo cortan esto, boleta. Enhorabuena, Pichetto se puso en contra de Marcos Peña y lo tengo que decir, no Sí. tengo ningún problema. Pichetto solo no, se María Eugenia paró Vidal, y dijo, ¿por qué no Horacio hablan con Rodríguez la Larreta, gente? ¿Por qué no Santilli? hablan con la gente? ¿Por qué no se acercan a ver qué necesitan Es los tarde, pobres? A ver hija. qué pasa. Esto es otra campaña. Es tarde. Esto es otra cosa que Sí, acá con sí. estos números dijeron acérquense a los pobres. Y con bueno, estos estamos de números. acuerdo, pero por lo Antes, menos- cuando la clase media era clase Pero media, por se lo tendría menos- que haber acercado, no cuando la clase media pasa a ser Un pobre segundo, que no tiene para darle comer Un a los segundo, hijos Sol, por ahí. favor, Dipache. Llegamos a De la Rúa. Llegamos a Vamos. De la Rúa. De la Rúa, bueno, termina con 35,4% en el 2001. Mismo número que hoy. La disparada del 2001. El mismo número que tenemos Sí, hoy. Lo empatamos pero en ¿qué la- pasa? Le Lo empató a deja, De la Rúa, Mauti. le deja a Dualde el peor número de la historia Claro, argentina. es injusto un poco el número Sí. de la presidencia de Dualde, a Sí. mi modo de ver. Sí, sí. El rigor, Sí. haciendo la retrospectiva histórica. Es Devalúa. terrible el dato de Dualde, Porque- Mariano. 51,7% de pobreza. Porque devalúa. 51,7% de Pero pobreza. Si no hacía Pero la la de- otra. pero bueno, pero después le deja el camino allanado a Néstor para que Néstor la baje. Bueno, está Porque bien. si no hacía eso, Pero ahí pará. Está bien, pero está pará. dando los números dentro de un contexto Pasamos- los números fríos Bueno, para bueno, Dualde hay que es ponerlo tan en injusto. contexto. No, 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 pero Ahí pará. no lo Hay, contexto. hay un dato importante en la historia Sí. argentina y ahí voy a conseguir un poco con Esmeralda. A ver. Gracias. De la deuda No puedo social, creer. de la deuda social se pasó a los acreedores sociales. El Estado salió con el plan Trabajar, el Estado se hizo mucho más intervencionista respecto de la situación social, pero no mejoró la economía. Te doy un dato, distribuyó la Damián, ¿a dónde Es te la gustan los clave números? de todo. Pasamos de Por un más que millón te de gastes planes el a 9. Debbie, En 5 por años. más que gastemos el 70%, ¿me equivoco, Adorni? 70% del gasto social. 70% del gasto público se va en planes sociales y en ayuda de todo tipo a los que menos tienen. Sin embargo, si no mejoras la economía, eso se diluye, Absolutamente. se va. Está bien, Se pero- te va, pero yo voy es a- plata tirada porque la gente no le alcanza. Está bien. Lo que vos tenés que arreglar es que la inflación no te destruya el salario. Está bien, Marian, pero yo voy a Esto decir es una un cosa. cáncer, la inflación es un Yo voy a cáncer, decir no una- pasa en ningún lado yo del voy a mundo. decir una cosa Viene- que y quizás- Venezuela y segundo viene Argentina. Y yo voy a tipo, decir una ¿de qué cosa- quieren hablar? Y después ¿De los que si se países de- puede? Pero ¿De qué no, no, camperita no, con no. canelones? ¿De No, qué me no, estás no, no. hablando? Y Yo después los quiero- países de África. Yo quiero decir una Después cosa África, igual, sí. de todas maneras, que quizás no es políticamente correcta, pero con Rajoy en España pasó lo mismo. Lo rajaron. Bueno, lo rajaron no, pero fue reelecto, Mariano, fue reelecto porque los primeros 2 Sí, años pero cuando se él hizo equivocó lo echaron. un ajuste tremendo, Sí. muchísimo más grande que el de acá. Sí, como fue el de así- Grecia y como fue el de así- Portugal, Claro, por pero, ejemplo. perdón, quiero terminar esto. Y así todo, el país sufrió de una manera brutal, pero el país volvió a tener una Pero economía. Asia y también. así todo, los últimos 2 Pero lo acaba años de el decir gobierno Diego. vio, que pues estuvo muy triste y sufrió. Y los últimos 2 años del primer mandato volvió a tener cierta liviandad económica. Y así todo fue reelecto. Después lo echaron, como vos decís, por una cuestión de corrupción, que también hay que analizar si fue él o fue el gobierno o lo que fuere. Pero digamos, fue reelecto. Asamblea Legislativa y afuera. Entonces, esto es lo que no pasó acá. Y es muy duro que yo lo diga. Pero el ajuste no estuvo bien hecho, no estuvo hecho de una manera... con fortaleza, porque no se puede quedar bien con Dios y con El el, ajuste diablo. fue más Es importante como de la dijo historia, ¿eh? Churchill, sangre, sudor y lágrimas. O sea, El hay que ajuste- ser verdadero No se con puede la hacer gente. peronismo Y de acá juguetería. estoy- O hacer Ah, perdón. peronismo y cuando o Mariano- hacer yo lo que te yo votaron. creo No se que- puede hacer peronismo Pero de pará, yo no juguetería. estoy ¿A dónde quiero hablar? Mariano, Sí, Adorni, perdón. Mariano, perdón, no estoy defendiendo. Acá estoy haciendo Ya una sé, crítica. ya lo sé, te estamos escuchando Yo perfectamente. creo que hay dos discusiones. Una es el pasado está claro. Digo, después de la Segunda Guerra Mundial, por alguna misteriosa razón decidimos aislarnos del mundo, vivir con lo nuestro, hacer populismo, destrozar lo que teníamos.
Y otra discusión es que viene hacia adelante. Y cuando vos ves lo que viene hacia adelante, independientemente del dato de pobreza, que ya dije, creo que en 30 años vamos a tener un 70% de pobreza si no hacemos algo. Pero digo, cuando escuchás a los candidatos, tampoco encontrás una solución o un plan de acción como para tener la esperanza de que esto va a cambiar. Porque vienen malas noticias. Entonces, ¿no? Alguien tiene que ceder en esta ¿sabes lo que película? escucho? Esto es lo que pasa. ¿Sabes y lo que nadie quiere escucho? decirlo. Está bien, pero ¿sabes lo que pasa? Yo escucho poner plata en el bolsillo de la gente, que es lo mismo que hicimos durante 70 años y salió mal. Exacto. Escucho que hay que copiar Hay el que dar modelo trabajo, portugués, hermano. ucraniano, uruguayo, no sé qué. Sí. Y no nos cuentan que esos modelos fueron con ajuste y fueron con... Reducción de los salario, argentinos pensamos que se puede saltar sin jubilación. agacharnos. Y hay que terminar con eso y hay que empezar a explicarle a la gente que para tener un país en serio hay que sacrificarse. Como dijo Luis, hay que laburar. Porque acá vos tenés 23 millones de tipos que cobran un cheque del Estado. Y hay 8 millones que se desloman laburando todos los días para bancar ese Estado gigante. Entonces, hasta que no entendamos que esta lógica no funciona, ¿o qué te pensás? ¿Que te es gratis tener un 97% de los jubilados en edad de jubilarse jubilados y cobran una jubilación miserable? ¿O qué te pensás? ¿Que tenemos un 11% de pobreza cuando la mitad de la gente cobra 10.000 pesos por mes? O sea, a la gente hay que explicarle las cosas reales que pasan detrás de la Argentina, porque no es el 35% de pobres. Es una economía que cada vez te va a dar más pobreza, que cada vez te va a dar más subdesarrollo y que cada vez vas a estar más alejado del mundo. Mientras que el mundo se dedica a comerciar con la otra parte del mundo, genera riqueza y saca gente de la pobreza, nosotros lo único que hacemos es todo lo contrario. El mundo está buscando cómo llegar a Marte y nosotros nos queremos encerrar a ver cómo hacemos para vivir con lo nuestro. Destrozamos el campo, ahora vamos a destrozar Vaca Muerta, porque nosotros hacemos populismo Bueno, porque así, vamos destrozando la Acá Argentina. la gente lo único que mira es su bolsillo. Pasó lo mismo Por con eso, ahora. pero es muy sesgado. ¿Vos sabés lo que ha pasado en Hay este 8 país? millones de ¿Qué querés? Si vos te Hay ocupás 8 del millones de mundo. Acá sabés las contribuyentes cosas que bancando a pasaron. 20 millones de personas. Sol, es muy Hay sesgado. 2 millones Tranquilo. disculpa, Adorni, licenciada, con hay Adorni, 2 millones de contribuyentes bancando a 20 millones de personas, ¿o no? Correcto. Adorni, no, Pero- escuché. Disculpe. Perfecto, muy Correcto. bien. Pero- Me tengo que ir a un corte. Un segundo.